Bueno, hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias a todos por pues, participar en esta charla que el día de hoy el compañero Jason nos va a dar. Una charla sobre Scheming y Microservices. Para comentarles un poquitito sobre Jason, pues él es un desarrollador senior en Java que ha estado trabajando en Gap durante 2 años. Jason también tiene una amplia experiencia en lo que son tecnologías backend y frameworks. Eh, También para avisarles, al final de la presentación de la charla, vamos a tener un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Adelante, Jason. Ok, voy a hacer un cambiecito. Ujú. Ok, aquí voy. Me avisan cuando ven de nuevo el slide. Listo, ahí lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, eh, primero, bueno, mucho gusto. Ya tan presentó, pero bueno, por acá Jason Sánchez y eh, gracias por unirse y participar del evento, ¿verdad? Espero la presentación pues cumpla las expectativas. Ok. Algo está pasando y la transición. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera explicar, digamos, yo realmente, mi experiencia ha estado más basada en el tema de, sí, normalmente proyectos en monolitos, pero me he dado la tarea de explorar por ahí cosas como microservicios y herramientas. En algún momento hablé un poco en charlas del code de Java de ELK y por ahora andamos explorando el tema de microservicios y cosillas como Grafana, ¿verdad? Em, bueno, esto es un tema gigante, ahí sí quiero aclarar, ¿verdad? Solamente es un pequeño overview, muy estilo de skimming, como lo dice el título, para más o menos indagar en la importancia, ¿verdad? De una tecnología moderna como esta. Y bueno, esta es la agenda. Inicio con un pequeño overview comparando los monolitos versus la arquitectura de microservicios. Una preguntita por ahí, digamos, de por qué usar microservicios y refuerzo esa pregunta con ventajas y desventajas en esa arquitectura. Salto bruscamente al tema de patrones de diseño y elijo el, el patrón de diseño Circuit Breaker para explicar un poco de ello. Y nuevamente doy un salto gigantesco a cómo dockerizar, muy superficial, cómo dockerizar una aplicación y al final un demo que espero explicar ahí con un poco más de detalle, ¿verdad? Entonces, ok, hablando de monolitos versus microservicios, esto realmente, esta tecnología realmente ha tenido toda una historia, ¿verdad? O sea, toda una transición. Em, Yo personalmente, como les mencioné, he tenido más experiencia en los monolitos y los monolitos, bueno, básicamente son aplicaciones un poco más clásicas, ¿verdad? Donde tenemos una interfaz de usuario, una capa de negocios y una capa de un interface de comunicación a base de datos, donde una aplicación está un poco más arraigada, ¿verdad? Con menos escalabilidad y bueno, eso es básicamente un ejemplo de cómo, en grandes rasgos, cómo está ella estructurada. Por otro lado, podemos ver un ejemplo para explicar un poco la nueva tendencia, ¿verdad?, de microservicios. Em, Puedo tal vez reflejar de ahí, digamos, un microservicio podría tener una, no sé, un UI y comunicarse directamente con un servicio para obtener datos directamente a la base de datos. Eh, Quiero resaltar, digamos, es muy clásico que cada microservicio tiene su propia comunicación a base de datos, su propia base de datos. También puede existir un escenario más complejo, ¿verdad? Donde un microservicio se comunica con distintos microservicios. En el ejemplo hay dos, pero pueden ser varios, ¿verdad? Y que cada microservicio tiene su comunicación directa a base de datos.
yo sé que, bueno, de momento es un poco superficial, inclusive la imagen de microservicios deja por fuera una evolución un poquito más allá, como se presenta o es clásico en los sistemas en la nube, ¿verdad? Que tienen un load balancer y así, pero es, en grandes rasgos, digamos, es una forma de idearnos o de eh, ejemplificar, ¿verdad? Las dos arquitecturas. Durante la presentación tal vez voy a ir dando un poquito más de detalles que se me van ocurriendo y también, bueno, creo que aquí es importante, ¿verdad? Mencionar nuevamente la trayectoria que he tenido o esa evolución que han tenido las arquitecturas y por ahí del 2011 entiendo que fue donde microservicios del lado de Netflix, digamos que se liberó esas primeras versiones de la arquitectura y que otras empresas grandotas han tomado uso de esta tecnología agnóstica, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué usar microservicios? Entonces, ahí microservicios es un hijo inmediato, ¿verdad? De la computación distribuida. Entonces, si por ahí se nos presenta el escenario de, bueno, hay un monolito o una arquitectura de microservicios, pistas o señales que nos pueden decir si realmente el proyecto por detrás debería de llevar una arquitectura de microservicios, son cosas como si requiero resiliencia, que es como la capacidad de recuperarme a fallos, ¿verdad? Cosas como escalabilidad, las aplicaciones de microservicios son bastante más completas en ese sentido. Y algo muy importante, ¿verdad? Microservicios es una tecnología agnóstica, no depende de un lenguaje de programación como Java, .NET o Python o cualquier otro, es completamente agnóstico. Mm, Tal vez para reforzar un poco esa pregunta, ¿verdad? De por qué usar microservicios, nos puede ayudar un poco a hablar un poco de ventajas y desventajas. Solo menciono algunas, pueden haber más. Ok, ventajas. Dentro de las lecturas que hice para la materia, se mencionaba que eran fáciles de entender y realmente creo que eso está atinado, digamos, es fácil de entender la orientación a servicios. Mm, Son mejores que los monolitos en temas de escalabilidad. Y bueno, ya mencioné la resiliencia, ¿verdad? Que es su capacidad para recuperarse fallos en comparación a los monolitos. Una arquitectura de microservicios es bastante más potente en ese sentido. Algo muy importante, ¿verdad? Que al estar desfragmentado todo en servicios, puedo hacer despliegues de módulos o servicios de forma independiente. Eso en comparación a un monolito, ¿verdad? Donde, por ejemplo, para hacer un pase de producción, necesito bajar toda una aplicación y hacer una reinstalación completa, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros con una arquitectura de microservicios solamente podríamos hacer despliegues de los módulos que necesitamos y el sistema sigue intacto, ¿verdad? Algo muy importante que dentro de la literatura se menciona mucho es que los microservicios siguen el principio de responsabilidad única, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, dentro de lo posible, lo ideal es diseñar servicios que cumplan funcionalidades muy puntuales, muy específicas y para que se apeguen al principio, ¿verdad? Ok, voy a saltar a las desventajas, que pues, como todo, ¿verdad? O sea, dentro de una lista de ventajas también tengo cosas contraproducentes. Es un poco evidente, ¿verdad? Que al ser una arquitectura más compleja, también voy a requerir más recursos. Em, Dentro de las lecturas se mencionaba que es complejo en comunicación, ya y aquí pues la forma de transportar información sería usar patrones o cosas que me permitan comunicarme entre servicios y eso también incrementa la complejidad en comparación a una aplicación monolito, ¿verdad? Mm, Se mencionaba mucho también que en un sistema muy grande, o sea, no sé, no me puedo imaginar un sistema de 50.000 servicios ahí instalados, ¿verdad? Eh, pues ya y la dificultad de cómo rastrear errores o cosas también aumenta, ¿verdad? Lo mismo mencionaban que se incrementa el tema de testing, a estar tan ligado a la computación distribuida, ¿verdad? Hacer testing por ahí puede ser bastante más tedioso. Ok,
Un punto que me parece importante, digamos, de citar como una desventaja, es que si salen problemas de latencia o temas de load balancing, eso se le delegó al developer. Entonces hay una responsabilidad y un riesgo, ¿verdad? De que pues pueda cometer un error humano en ese lado, ¿verdad? Ok. Dentro de, yo sé que, bueno, eso es salto un poco brusco, ¿verdad? Pero patrones de diseño es un tema súper amplio. Quise solamente citarlo. Dentro de los monolitos tenemos un montón y microservicios no se queda de lado. Sin embargo, todos estos son patrones que se están enfocados en el tema de computación distribuida, ¿verdad? Em, voy solamente em, a mencionar algunos de forma aleatoria. Por ahí está un patrón que se llama proxy, uno que se llama base de datos por servicio, uno que se llama Saga, API Gateway y agregador. Tal vez resalto por ahí que Proxy, Aggregator y API Gateway son dentro de una categoría de integración de aplicaciones, y el de base de datos por servicio y Saga están más orientados a, a la comunicación sí, a la comunicación con las bases de datos, ¿verdad? Quiero resaltar también, hay uno que se llama Circuit Breaker, que es, de hecho, quiero enfocarme en ese. Entrar en detalle en todos es bastante complejo, ¿verdad? Microservicios es enorme y sí considero importante, digamos, nuevamente el mencionarlos para ser conscientes de que ya tenemos un sinfín de cosas para reutilizar y evitar inventar la rueda cuando estamos resolviendo problemas en una arquitectura moderna como microservicios, ¿verdad? Ok, nuevamente quiero enfocarme en Circuit Breaker. Circuit Breaker, al menos desde el mundo de Java, ya se tiene una librería que se llama Resilience for J. La misma está basada en una librería que ya previamente desarrolló Netflix. Y bueno, para reportar un poco qué hace el patrón, cómo está conformado el patrón. Él tiene tres estados: el estado de cerrado, abierto y mitad abierto. Um, ok, ¿y qué es? Básicamente el patrón Circuit Breaker funciona como un interruptor, ¿verdad? Donde muy enfocado en temas de resiliencia. El estado de cerrado es un estado que básicamente es el que está por defecto siempre que hay solicitudes a servicios. El sistema se mantiene en ese estado hasta que empiecen a haber fallos. Si hay fallos, se lleva un contador que se define por el desarrollador define o se define dentro del sistema cuántos fallos puedo permitir. Si se excede esa cantidad de fallos, me paso a un estado de abierto. El estado de abierto transiciona mediante un tiempo de expiración. Si expira ese tiempo, me paso a un estado de mitad abierto. Y la tarea de, del, voy a mencionar primero el del abierto. El abierto básicamente lo que indica es que el sistema tiene un error, ¿verdad? Y necesito sostenerme para no darle una mala impresión al usuario, digamos, darle una respuesta completamente resiliente, ¿verdad? Pero hay un momento donde el sistema necesita recuperarse y regresar a su estado de close. Para eso se utiliza el mitad abierto, que lo que básicamente es revisar si el sistema, si el servicio o la funcionalidad o módulo que está caído ya se recuperó. Si se recuperó, me regreso al estado cerrado; si no, salta al estado de abierto nuevamente. Y bueno, en resumen, eso es lo que el patrón ya da como solución, ¿verdad? Para un problema de ese tipo. Para reforzar un poco este patrón, me di la tarea de crear un ejercicio. Antes del ejercicio, es importante mencionar cómo dockerizar una aplicación de Sprint. ¿Por qué es importante? Porque pues la idea, digamos, de microservicios es
es sacar provecho de los recursos que tenemos por hoy en día, ¿verdad? Temas de virtualización, computación en la nube. Y es prácticamente, es muy difícil, digamos, o creería imposible si no preparo mi entorno, ¿verdad? Para vivir en cosas como Docker. Y es importante, bueno, este Dockerfile es solamente de ejemplo. Mi aplicación, pues le renombré algunas cositas. ¿Qué es lo que hace? Digamos, y resaltaría o veo importante es el uno, las líneas uno, 3 y 4. La línea uno me dice que voy a usar una, una instancia virtual de una versión de Java. En este caso estoy usando OpenJDK 17. Y en la línea 3, lo que le dice, digamos, a mi aplicación es que utilice el YAR que yo tengo en ese folder de mi proyecto como tal y lo pasa como un demo.jar. La línea número 4 es el entry point. Entiendo, el entry point lo que hace es darle al contenedor de Docker un comando a ejecutar, un comando con sus respectivos argumentos como el -jar y el demo.jar, para así poder crear el contenedor basado en la imagen que le estoy dando. Ok, bueno, el proyecto va a quedar, está ahí de hecho en el repositorio, pero voy a hacer un salto a verlo un poquito desde los fuentes de Spring Boot. Quiero resaltar, yo para el ejercicio creé dos proyectos. Este que se llama Loan, que es básicamente una solicitud de préstamos, y, y uno que se llama Rate, que lo que le da es como la tasa de interés por cada préstamo. Sin embargo, no quiero entrar en detalle en los datos. Los datos son muy de prueba y lo importante acá es el uso del patrón de diseño de Circuit Breaker. ¿Dónde tengo el ejercicio de Circuit Breaker? Lo implementé acá, en este servicio dentro de Loan, donde si observamos, hay una anotación, así de simple es, la librería de Resilience4j nos habilita, si buscamos la librería está en el POM, yo utilicé Maven para este proyecto, eh, aquí está. La librería nos permite habilitar esta anotación y así aplicar el patrón de diseño. ¿Qué hace? Recibe un nombre de servicio y tiene un fallback. Aquí es donde está la magia en este fallback. Entonces, ¿qué hace? Él ejecuta un método. Si aquí dentro de este método hay un fallo, automáticamente se ejecuta el fallback. Y bueno, puse un mensaje solamente de ejemplo, ¿verdad? Y si pueden notar también dentro de la llamada hice una solicitud al servicio de RAID que está en un puerto separado. Quiero resaltar, digamos, que ambos proyectos están para desplegarse en instancias separadas. Son completamente independientes. Entonces, voy a subirlos un momento para hacer un casito de prueba. Ok, sé que está arriba. Y antes de empezar el caso de prueba, quiero pararme acá. Ok, se supone que mi sistema ya está arriba, ya están desplegados. Voy a revisar algo. Ok, esta es mi solicitud. Si ven, tuve una respuesta. En esta primera solicitud, en la sana teoría, bueno, esto es una herramienta de apoyo que me instala el entorno de Spring con las librerías. Entonces, por acá puedo monitorear y ver el estado en que está el circuito, ¿verdad? Que dice que está cerrado. Pero si nos vamos y vemos, si regresamos a la teoría, yo podría emular un fallo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es el proyecto que me devuelve la tasa de interés. Yo podría bajar ese proyecto y emular un fallo en el sistema, ¿verdad? Un fallo con la aplicación de resiliencia. Si yo vuelvo a hacer una solicitud,
ven que se activó el fallback del circuito. ¿Qué está pasando? Aquí es donde empieza la magia del circuito nuevamente, ¿verdad? Entonces yo puedo revisar, por ejemplo, aún el actuario me sigue diciendo que está encerrado. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, hay una cantidad de solicitudes para que él se pase. Si yo regreso acá a la configuración que yo le di a mi proyecto, dice que yo tengo un mínimo número de llamadas como 5. Vamos a probar si esas 5, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5. Si yo reviso, debería haber pasado. A ver, que se activó en estado open, como decía la imagen del patrón de diseño, ¿verdad? Ahora bien, también tiene una configuración por medio de tiempo para irse al estado de mitad abierto, ¿verdad? Entonces quiero ver si lo logro, si se logra ver, si yo refresco. Ahí está, half open. Y bueno, esa es básicamente la dinámica del demo. Es realmente bastante básico, pero creo que permite entender cuál es la lógica del circuito detrás, ¿verdad? Inclusive podría regresar mi proyecto de RAID y todo debería estabilizarse nuevamente, ¿verdad? Ok, ya tuve respuesta del servicio que estaba caído. Se supone que en la sana teoría el estado debería de transicionar. Sin embargo, él tiene un tiempo, ¿verdad? Está en half open y podría hacer más solicitudes para que él se dé cuenta, digamos. Vamos a ver una cosa. ¿Cuántas dice que debe tener? Dice que mínimo 5. Ok, ya regresó a su estado estable, digamos que es el estado cerrado. Ahora bien, bueno, yo con este ejercicio de sprint intenté explicar más o menos cómo funcionan los dos proyectos. Pero también puedo tener algo con bastante más potencial, ¿verdad? Voy a bajarlo en un momento y voy a irme a mis contenedores de Docker. Yo creé todo un Docker Compose para subir un ecosistema un poco más elaborado, ¿verdad? Que consta de mi RAID service, mi load service, un Grafana, un cliente base de datos, una base de datos y un Prometheus que funciona de puente para el Grafana, ¿verdad? Entonces yo podría subir todo esto. Y de hecho, aquí necesito bajar algo. Es que tengo dos instancias de base de datos en mi ambiente, entonces me causa problemas con el Docker. Pero creo que esa funcionó. ¿Cuál es positivo? Ok. Voy a minimizar esto un momento y nos vamos a ir. Resulta que, ok, hice una solicitud, está mal y ahorita les digo por qué. Sigue estando estable y voy a intentar ingresar en Grafana. ¿Qué es Grafana? Digamos, Grafana es una herramienta que me permite monitorear eh, servicios como tal o aplicaciones enteras. Eh, ya esto vuelve las cosas un poquito más bonitas, ¿verdad? Más legibles para la vista humana. Pero, está deslogueado. Ah, no. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo un pequeño bug que no me permite actualizar bien todo el dashboard, pero realmente está todo sincronizado y es lo que les quería mostrar. Realmente yo sí puedo monitorear un servicio. Aquí tal vez los datos, las solicitudes me van a mentir un poquito por mi pequeño bug. Pero puedo, mediante virtualización, tener diferentes servicios y herramientas que a la vez me permitan rastrear todo un sistema de esos, ¿verdad? Entonces, ¿qué Grafana tiene? Grafana tiene un dashboard que yo ya lo tengo aquí abierto y un conjunto de visualizaciones para monitorear
cómo funciona o qué está haciendo un servicio en especial, no necesariamente algo de la Circuit Breaker, pero puedo monitorear mucho fallos del sistema, pues eso me puede ayudar a hacer debugging en realidad, también ver tendencias de uso de un servicio, cosas así, ¿verdad? Entonces, si ven, bueno, no voy a entrar en detalle en las gráficas, pero solo les quería mostrar que puedo monitorear toda esa funcionalidad, ¿verdad? Y ahí es básicamente lo que, lo que tenía para el demo, digamos, en realidad. Y bueno, aquí un espacio de preguntas, comentarios. Jason, yo tengo una preguntilla ahí. El, el que hace el que cierra ahora el circuito, él nunca llega a ejecutar el código en sí, como a llamar al método en el backend, sino que interactúa como un tipo de interceptor, algo así. No te entendí bien la pregunta, pero podemos Cuando, abrir el te- circuito. no, cuando Eh, tenés la notación que se pone en el método, ¿en qué parte de la llamada entra esta biblioteca de resiliencia a ver la llamada que se hizo? Seguí sin entender. Digamos, esa anotación que tenés ahí, cuando yo llego y llamo a ese método, Ujú. él en alguna parte tiene que ver o revisar si ya llegó como al máximo de llamadas que le pusiste y demás. Pero es que sí, digamos, la notación como tal ya hace uso de los parámetros. Entonces, los parámetros que yo le doy en el YAML, ¿verdad? Entonces, yo todo esto lo puedo hacer configurable y mi anotación ya lo usa de forma automática, digámoslo así. Ok, entonces todo ahí. Ujú. Sí, Interesante. Sí, es un poco, realmente es un poco caja negra, ¿verdad? Porque o sea, sí, ya entendí tu pregunta. O sea, ya entendí por qué se te ocurrió la inquietud. ujú. Pero sí, la idea es esa. La notación es bastante poderosa en realidad y oculta muchas cosas para uno. Inclusive, de hecho, pensaría que se pueden agregar si uno quisiera desde la notación. No lo exploré en el API, pero no veo el por qué no se pueda. Y otra Es que me acaba de interesante surgir, revisar. Es más, voy a anotarlo. Ajá. él, cuando él se pasa a abierto, bueno, hay un tema de configuración de segundos. Hay como una forma o algo que uno tiene que configurar para que él sepa que ya el servicio se restableció y pase a cerrado de nuevo. O cómo hace ese troubleshooting. Aquí usted lo ejemplificó Lo con está llamadas, haciendo, sí, pero es que yo lo tengo configurado acá. Si ves, entonces yo aquí tengo el número de llamadas, el tiempo que va a durar, todo está ahí ajá, configurado. y no hay algo que Las en lugar de llamadas, llamadas vea, por ejemplo, perdón, las de mitad abierto están aquí, son tres. Él permite tres y automáticamente pasa. pero tiene que ser ¿Me con explico? llamadas que vengan de afuera. No hay forma como de que él mismo entre en algún loop ahí para que lo haga automático y no tenga que esperar a recibir llamadas. Mm, mm, no lo exploré, pero no veo el por qué no, porque él al final todo el tráfico que se haga en la red, digamos, lo va a interpretar como solicitudes y respuestas, digamos. Ajá, sería algo más custom, tal vez que cuando uno ve Sí, que pasa cerrado, entonces que haga un método uno mismo ahí que se esté llamando hasta que se recupere. Ok, ok. ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Qué pena. Una pregunta, pero no es tan específico del tema, sino, digamos, toda esta configuración que usted hizo a la hora de crear las cuentas por ejemplo, de Docker y esas otras herramientas que usó, ¿Gap le da a usted algunas cuentas de eso o hay una versión gratis que uno puede usar para hacer prueba de estas cosas locales? Yo usé puras versiones free.
Entonces la imagen de OpenJDK 17 está en el Docker Hub en la versión gratuita, digamos. Muy dummy, digamos, pero sí. Ok. Permiso, tal vez ahí para explicarle a Fran. Fran, uno en Docker Hub, uno puede hacerse una cuenta y, digamos, para ejercicios de este tipo, uno puede subir sus propias imágenes. Entonces, sí, realmente es bastante flexible la página. Entonces, está ahí para uso, man, pues si en algún momento, pues, tenés gusto, pero sí, Docker Hub hay un montón. Buenísimo. Gracias. Ah. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, José, vamos a ver. Ok. Tuanis. Ok, bueno, pareciera que no hay más preguntas o comentarios. Agradecerles nuevamente a todos por la participación y sobre todo a Jason que nos preparó la charla y muchísimas gracias a todos. Y bueno, antes de darlo por cerrado también, que ahí quedan algunas referencias y como les digo, queda el repositorio, ¿verdad? Entonces, si alguno quiere explorar el Grafana y travesear un poco el servicio como tal para aprender, ahí está disponible. Y también, pues, entiendo, mañana hay una presentación de microservicios, entonces si quedaron gaps por ahí, ¿verdad? Huequitos, pues, recomendada. Y Buenísimo. pues eso sería.